¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Damos continuidad a esta jornada informativa, cerrando prácticamente este segundo mes del año. Y bueno, un día viernes con muchísima información. Mi apreciada y siempre activa Judith Coleiza, bienvenida. ¿Qué tal, querido Silvio? ¿Cómo estás? Como siempre, el gusto. Tempranito. Sí, por supuesto, el gusto de acompañarles a ustedes con las informaciones en este horario, ¿verdad? Haciéndole el aguante a nuestro compañero Aníbal Espínola. Y por cierto, tenemos informaciones de todos los ámbitos para repasar en esta tarde. Del ámbito judicial, del ámbito político también, policial, el ámbito de la salud también. Por supuesto. Así es que todo eso vamos a ir repasando. Ya adelantamos, de hecho, algunos de los principales temas de nuestros titulares precisamente, y luego ya el desarrollo completo. ¿Qué te parece si hablamos del tiempo? Empezamos con eso, a ver un poco la placa del pronóstico, cómo está la temperatura actualmente. Mucho calor tenemos y lo que se espera para este fin de semana, según meteorología, es alta temperatura, 34 grados parcialmente nublado, 35 grados la sensación térmica, la humedad del 40%. Allí está vientos de 7 kilómetros por hora, vientos variables. Y atención con el siguiente pronóstico en cuanto a las próximas horas, porque en horas de la tarde-noche tenemos la siguiente sensación térmica: mínimas de 30 grados a máximas de 33, y en horas de la noche mínimas de 26 grados a máximas de 30 grados. A continuación, repasamos con ustedes el pronóstico extendido para el día sábado. Se espera una mínima de 23 grados a una máxima de 34 grados. Es así, también el día lunes decías feriado, y en que se atrasa también la hora precisamente para ingresar al sistema de horario de invierno. 22 de mínima para el lunes, feriado 1 de marzo, 35 grados la máxima estimada. El día martes se prevé una mínima de 23 y una máxima también de 35 grados. No se pronostican lluvias para estos próximos 4 días, para este fin de semana también. Repasamos, ¿te parece, Coleiza, la cotización de las principales monedas extranjeras al cierre de esta semana, a pesar de que algunas casas de cambio habilitan nuevamente mañana la atención al público? El dólar en alza, 6.560, en la venta 6.650 guaraníes. El euro que se mantiene a la compra a 7.200 guaraníes y a la venta 8.000 guaraníes. La moneda argentina, el peso, en la compra cotiza 43 guaraníes, a la venta 53 guaraníes. El real que desciende a la compra 1.160 guaraníes y a la venta 1.260 guaraníes. Bueno, tenemos que hablar también de que hoy se dio a conocer que el expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, dio positivo a COVID-19, según confirmado hoy su propio médico de cabecera, el doctor Antonio Barrios. Hasta el momento se informa que tiene solamente síntomas muy leves, no requiere internación. Le he escuchado hoy a su propio médico señalar que su saturación es muy regular, que está siendo controlado no solamente por el doctor Barrios, sino también por un neumólogo, por un hematólogo y por un cardiólogo. Se habría contagiado en un viaje en avión con otros miembros de su grupo empresarial. Se agrega también que su mano derecha, como se dice, don José Ortiz, también dio positivo a COVID-19, incluso en su caso estuvo hospitalizado, pero ya también se encuentra en franca mejoría, según los reportes. Bueno, y fíjense en estas imágenes de circuito cerrado que nuevamente vamos a repasar con ustedes. Muestran el momento exacto en que dos personas de Capiatá, cuando estaban allí en la calle, estaban caminando, estaban dirigiéndose hacia su lugar de trabajo, tenemos entendido, son abordados por estos dos motoasaltantes. Los vecinos de la zona están cansados de la inseguridad y piden mayor control policial, teniendo en cuenta que, así como se puede observar en este video, los motoasaltantes ya no escatiman incluso el horario. Cualquier momento del día salen a hacer de las suyas y víctimas de esta manera, como están observando en las imágenes. Sí. Un poquito,
la manera impune con la que actúan estos dos delincuentes. Fíjate que primero le arrebatan, creo que el celular, y después, no contentos con eso, hacen el giro, le vuelven a encarar a estas personas, jóvenes ellas, y le despojan ya de la mochila. No, tremendo es. Impresionante la caradurez. Poco antes de las 2 de la tarde. En pleno centro de la ciudad. 13:38. Sí, y aquel señor que pasa tranquilamente, bueno, muchos dirán qué va a poder hacer también, ¿verdad? Pero pareciera ser que a la gente ya ni siquiera se inmuta. Ya no le sorprende, parece. Ya no le sorprende. No sé si nos estamos volviendo un poco indolentes ya también. Sí. Hoy también en el asalto que te tocó cubrir muy temprano en Fernando de la Mora, repasábamos las imágenes de circuito cerrado y se ve también a otra gente del barrio ahí pasando. Como si nada esté ocurriendo. Ni se inmutaron. Ni se inmutaron. Ojalá sabe que era yo. Sí. Eso es lo que se pudo observar en el video y tampoco se asustó, que digamos. No, tampoco. Bueno, pudo existir también la posibilidad, Silvio, que no se haya sorprendido, pensó que era un operativo, teniendo en cuenta que estos delincuentes estaban uniformados como los agentes de la SENAT, ¿verdad? Eso en un instante vamos a repasar, pero nada más haciendo un comentario con respecto a los hechos de inseguridad que se están dando últimamente en el área central. Bueno, y en medio de tantas noticias negativas se destaca esto también, el nacimiento de mellizos prematuros, cuando sus padres se estaban dirigiendo precisamente a la casa de otro familiar para dejar a otros niños, a los otros dos hijos. Allí se produjo la situación que derivó en el alumbramiento de estas pequeñas criaturas, por supuesto en el propio vehículo del papá. Y creo que una tía asistió de partera, se convocó a la ambulancia, llegó primero a la patrullera de la comisaría 15 de Barcequillo y en esas condiciones los patrulleros también actuaron prácticamente de asistentes de enfermería para que pueda llegar los recién nacidos al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, donde ya permanecen en sendas incubadoras para, por supuesto, concluir el proceso respectivo. Pero están sanitos ambos. Bueno, y finalmente también llegaron las vacunas para Uruguay, este lote tan esperado también, por cierto, para la inmunización en ese país. El avión que transportaba las 2 millones de dosis para Chile llegó a Uruguay y recibió también el primer lote de vacunas contra el coronavirus, que son en total 192.000 dosis de Sinovac que serán distribuidas a nivel país para la inmunización de vacunación. Trabajadores de la educación, policías, bomberos, militares, serán los que van a recibir inicialmente. El 15 de marzo arribarán 1.558.000 dosis de Sinovac y habrá entregas semanales de la vacuna Pfizer, anunciaron las autoridades uruguayas. Y seguimos en el ámbito internacional. Decíamos, el ministro de la cartera de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, presentó renuncia hoy. Fíjense el tuit del presidente Lenín Moreno tras el escándalo por su manejo del plan de vacunación contra el COVID-19. El caso estalló luego de que se publicara que familiares del ministro habían sido vacunados contra el nuevo coronavirus ya a fines de enero inclusive. Lo cierto es que se dio la dimisión de don Juan Carlos Ceballos, quien hasta hoy ejercía el cargo de ministro de la cartera de Salud en Ecuador. Bueno, tenemos que hablar también de esta información del ámbito judicial, Judith. Tiene que ver con una decisión adoptada por la jueza penal de garantías de Limpio, la doctora Elsa Idoyaga, el famoso caso de contaminación de la laguna Cerro, que un tiempo presentaba esta imagen lamentable, aguas rojizas prácticamente, y todo daba cuenta de que se habrían arrojado productos químicos desde un establecimiento industrial que se encuentra en esa zona del departamento central. Por fortuna se fue luego recuperando también ese espejo de agua, pero el principal directivo va preso.
Totalmente, degradación ambiental desde todo punto de vista, y en algún momento tenía que trascender la identidad del principal responsable. Tanto es así que hoy ya tenemos una determinación por parte de la magistrada Elsa Idoyaga, quien ordenó la prisión preventiva para Rogelio Ferreira Martins, propietario de la Curtiembre Waltrading S.A. El mismo está imputado por contaminar la laguna Cerro de Piquetecue limpio. Asimismo, determinaron que Ferreira debe cumplir condena en la cárcel de Emboscada. Es la determinación, ahí tienen el documento a la vista, documento emanado del juzgado, decíamos, de limpio. El empresario brasileño de 40 años de edad, con domicilio en la ciudad de Mariano Roque Alonso, se dispone su prisión preventiva. En esta causa también había alcanzado en su momento a una responsable, en este caso del Ministerio del Ambiente, que en su momento emitió también un dictamen, pero ella está con medidas alternativas. Lo nuevo y lo último es que Rogelio Ferreira Martins tendrá que ir a prisión mientras continúa la causa. El Ministerio Público ha presentado acusación en fecha 12 de febrero de este año contra el señor Martín. Él mismo, con su defensa técnica, han planteado durante el término de 6 meses todo chicanería jurídica, yo digo, de incidentes, de nulidad, de imputación, reposición, apelación. Nunca quisieron someterse al proceso penal. Presentaron una inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo una medida cautelar, pero la Corte no ha comunicado a esta magistratura, y en el día de hoy, al mediodía, se tomó la imposición de medidas cautelares. Ellos pidieron la libertad ambulatoria, ofrecieron una fianza real y permiso para viajar al extranjero. Esta magistratura ha analizado de que el Ministerio Público ha presentado acusación por varios hechos punibles. La expectativa de pena es superior a 5 años, es considerado crimen, y el peligro de fuga es latente. ¿Por qué? Porque esta persona es un ciudadano brasileño. Ustedes saben que el Paraguay no tiene un tratado de extradición con Brasil. Si él viaja a Brasil, es imposible que se le traiga más al país. Por tanto, por el peligro de fuga, es decretado la prisión preventiva. ¿Estos incidentes que ellos habían presentado ya fueron resueltos en su mayoría? Los incidentes que han presentado la Cámara de Apelaciones han confirmado la posición de esta magistratura, rechazando todos los incidentes. Debido a eso, he llamado a la aplicación de ser oído el señor Martín, debido a que él no se puede tomar una audiencia preliminar antes de ser oído. Entonces se le tomó el 242 y en el día de la fecha he decretado la prisión preventiva y fijado la audiencia preliminar para el 11 de marzo. Bueno, ya se presentó la acusación, ahora se impuso la medida cautelar de prisión y el 11 de marzo será la audiencia preliminar, donde se va a resolver si la causa se eleva o no a juicio oral y público. Y nos mantenemos en el ámbito judicial porque también se dio a conocer una determinación muy importante hoy en tribunales con relación a este médico, el doctor Miguel Ángel Cavallo, investigado en este caso por presunto homicidio culposo tras la muerte de una joven que se había sometido a una cirugía estética. Es uno de los procesos que le afecta al doctor Cavallo, pero lo relevante aquí es que se decreta también su prisión, Judith. Sí, porque tengo entendido que tiene varias denuncias en su contra, sí, de otras jóvenes más a causa de malas praxis durante la realización de cirugías plásticas. Es así, en este caso se señala de que ni siquiera había un anestesiólogo al momento de la intervención a esta joven, quien luego de algunas convulsiones terminó perdiendo la vida. Conversamos sobre este caso y la medida adoptada con el juez penal de garantías, Mirko Balinotti. Este juzgado decidió dictar la prisión preventiva del mismo en razón de la gravedad de los hechos y del bien jurídico vulnerado o vida, ¿verdad? Igualmente existen elementos obrantes en el expediente
que hacen suponer una posible obstrucción a la justicia, y esos fueron los fundamentos para fundar la prisión preventiva del señor Cavallo. Juez, ¿dónde determina que sea trasladado? El señor Cavallo va a ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y realmente esa cuestión ya el director de establecimientos penitenciarios va a determinar de acuerdo a la cantidad de gente o de lugares disponibles que tengan. Suponemos que entre tanto, si no es ya su competencia, juez, permanecerían judiciales. Podría permanecer en judiciales, igualmente. La querella en este caso había manifestado inclusive que había la posibilidad, primero la gravedad, que usted ya me acaba de manifestar, el peligro de fuga, el arraigo, todo eso se tuvo en cuenta. Exactamente, se trata de un ciudadano argentino, pero él está radicado en el país y de hecho arrimaron documentaciones que hacen a su arraigo acá dentro del país, ¿verdad? Eso no fue tenido en cuenta para mantener esta prisión, como yo te dije, sino que realmente la consecuencia del hecho, ¿verdad? La gravedad del hecho, la consecuencia final del hecho, que fue el fin de la vida de la señora Mailén, como también existen probanzas en el expediente sobre supuestos actos de obstrucción a la justicia, ¿verdad? En razón de intentar influir sobre declaraciones que se dieron en testigo ante la justicia. Es importante esas personas también para la determinación. Ahora, por último, con respecto a este caso, juez, también esta magistratura analizó otras denuncias en contra del doctor, ya que no sería el primer caso de, entre comillas, negligencia médica, o ya es en base solo a lo planteado por la imputación y también la querella. No, esta magistratura se ciñe a las probanzas arrimadas al expediente, ¿verdad? Arrimadas al expediente judicial sobre esta causa. Igualmente el señor también Cavallo tiene tiene antecedentes por una declaración falsa que se había dado en un contexto relacionado al ejercicio de su profesión de cirujano, ¿verdad? Los títulos falsos, algo que por una declaración falsa, eso es lo que yo te puedo precisar, no te puedo dar más datos de eso. Y ampliamos este caso con la abogada Viviana Goraleski, que representa a la familia de la fallecida. La familia realmente está contenta con esta decisión que tomó el juez. Es lo que es justo. La familia se siente acompañada por esta decisión y es lo que corresponde, es lo que el juez tomó la decisión en relación a lo que nosotros adjuntamos. No se nos dejó participar en la audiencia porque es lo que solicitó el abogado de la defensa. Nosotros respetamos la decisión del juez que no nos dejó participar en base al pedido de la defensa, pero nosotros ya habíamos agregado todas las documentales y un pedido específico de todo lo que para nosotros correspondía en esta audiencia, que era el pedido de prisión. El pedido de prisión porque existe un peligro de obstrucción, existe un peligro de fuga y existen suficientes elementos de convicción de que existió un hecho grave contra la vida, y claramente esto terminó en la muerte de Mailén, y el juez tuvo en cuenta todo esto. Creemos que tuvo en cuenta todo esto. Nosotros no fuimos partícipes de la audiencia, pero el juez tomó la decisión finalmente de otorgar la medida y de dictar la prisión preventiva. ¿Ya se le comunicó a usted, abogado? Se comunicó, ahora nosotros hicimos la consulta y nos comunicaron que se dispuso la prisión preventiva de Miguel Cavallo. Nosotros estamos enfocados en la querella por la muerte de Mailén, y a nosotros se nos acercan muchas personas que tienen casos similares. Nosotros nos estamos enfocando en el caso de Mailén, que es demasiado claro, los hechos fueron muy claros. Tenemos todos los elementos para probar que aquí hubo un homicidio, que el hecho punible existe, pero sí los testimonios de estas personas son también muy válidos, y estas personas también nosotros les instamos a que hagan las denuncias y a que también comparezcan ante las autoridades para realizar las denuncias correspondientes, porque sí, muchas otras personas se acercaron y nos dijeron que también fueron víctimas de otros hechos punibles.
Bueno, y hablemos acerca de la situación procesal del capitán de bomberos Rubén Valdés, quien, recordemos, está siendo investigado por supuestos hechos de sextorsión. La denunciante, su expareja, la misma mencionó que venía siendo coaccionada con fotos y videos íntimos suyos. Y con respecto a esto, durante las últimas horas la defensa del capitán solicitó la libertad ambulatoria. La jueza Hilda Benítez finalmente terminó otorgando esta medida. Sin embargo, se dispuso una serie de restricciones horarias, incluso prohibiciones contra el bombero, mientras siga siendo investigado. Es así, hay que agregar que la audiencia se realizó de manera telemática, la audiencia de imposición de medidas. Se califica provisionalmente al menos la conducta o los hechos punibles atribuidos a Siriaco Rubén Valdés Cáceres en base a la imputación de la fiscal de delitos informáticos. Se hace lugar a la aplicación de las medidas alternativas en relación a él. A ver un poquito, dice, dan sus datos, estableciendo las siguientes medidas. 1. Prohibición de permanecer en la vía pública desde las 7 de la tarde hasta el día siguiente, 7 de la mañana. Es decir, no va a poder, por ejemplo, participar de ningún siniestro que sea convocado en ese horario. También la prohibición de comunicarse por cualquier medio idóneo con la víctima, la ciudadana, y cita el nombre, Evelyn Tatiana Martínez. La prohibición de salir del país, lógicamente, que es una medida típica, y la fianza personal. Esto es importante volver a aclarar, que no es que él va a pagar ahora para tener la libertad ambulatoria. Para tener la libertad. En este caso es el abogado quien asume, Rolando Valdés, asume una fianza personal en caso de que su cliente incumpla o rehuya los mandatos de la justicia, por ejemplo. Ahí está justamente bajo. Y también se dictan estas medidas bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de cualquiera de esas medidas, las mismas serán revocadas y sustituidas por la prisión preventiva, y abajo se dispone la libertad del imputado. Es decir, él puede trabajar, por ejemplo, desde su casa sin ningún problema, y también puede trabajar fuera de la casa en el horario a partir de las 7:01 hasta las 18:59 para hacer horario nocturno, lo que está prohibido. Horario nocturno tiene que permanecer en la casa. Capitán, bueno, él argumentó que supuestamente tiene que seguir manteniendo a su madre, entre otras versiones que dio ante la magistrada en este caso, para poder acceder finalmente a esta libertad ambulatoria. Ha calificado la conducta conforme lo ha requerido el Ministerio Público, y asimismo hemos otorgado medidas alternativas a la prisión preventiva, la fianza real del inmueble que ha ofrecido el imputado, así por la suma de 200 millones de guaraníes, la fianza personal por 50 millones de guaraníes de parte de su hija, y una restricción horaria de 7 de la tarde a 7 de la mañana, en la cual él deberá mantenerse en su domicilio. Es decir, él deberá estar dentro del horario de 7 a 7 a los efectos de poder trabajar y poder, como él mismo manifestó, atender a su madre de 89 años. ¿Cuáles fueron finalmente los argumentos que usted tuvo en cuenta para esto? Principalmente de que no hay un peligro de obstrucción o de y existe un arraigo por parte del procesado. Ha ofrecido su libreta de familia, su certificado de trabajo, ha ofrecido las transferencias del inmueble que él mismo tiene, y considerando también la expectativa de pena que tienen los hechos punibles por los cuales fue imputado, que es una sanción de hasta 2 años de pena privativa de libertad, lo cual convertiría el hecho punible en un delito, el cual puede tener otras salidas alternas. Él puso a disposición como fianza su vivienda. Su vivienda, sí. La de Fernando de la Mora. Sí, puso su vivienda, y asimismo puso un inmueble de Ipané, presentó el pago de impuesto inmobiliario de dichas propiedades, las cuales se encuentran al día, y su hija también presentó las documentaciones pertinentes a los efectos de que la misma tiene una solvencia para poder ser su fiadora. Okay. Con respecto a estos puntos, ¿él va a tener que hacer alguna firma de algún documento constantemente? No, porque nosotros estamos con una tutela jurisdiccional por la pandemia, la cual no están compareciendo los procesados a firmar. Entonces esa regla ha sido obviada.
Pero va a tener también alguna restricción para viajar teniendo en cuenta hasta estos horarios. Tiene previsión de salida del país y tiene una restricción horaria de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Es decir, en caso de que él incumpla una de estas reglas impuestas por el juzgado, él mismo se revocará. Y ahí ya podría ir a alguna sanción mayor, entonces. Claro, es decir, se revocaría y se pasaría a guardar reclusión en la penitenciaría. Bueno, Alfredo Delgado, su defensa actual también habló con respecto a esta salida que se le dio al capitán Rubén Valdés. Ustedes saben de que existieron denuncias anteriores dentro del cuerpo de bomberos, incluso en contra de sus parientes. Lastimosamente él, así como he dicho, se ha relacionado con una persona inadecuada, una persona altamente tóxica que no supo aceptar la ruptura de una relación que tampoco fue una relación formal. Pero sí. 6 años, abogado, de relación, ¿eso es así? Yo hablé anoche con mi representado y él me dice que sería más o menos como 4 años, pero que nunca fue una relación seguida, por así decir. Digamos, no era una relación estable. La chica de repente salía con él, de repente tenía otra pareja. Pero vuelvo a afirmar, nosotros negamos categóricamente la existencia o la comisión de cualquier delito. ¿No se llegó a grabar ningún tipo de video, así como manifiesta la denuncia? Bueno, vamos a hacer una aclaración. Grabar sin el consentimiento es delito. Divulgar sin el consentimiento es delito. Ninguna de estas dos situaciones se dieron. ¿Existen entonces archivos de contenido íntimo de ambos? Sí existen. ¿Pero con consentimiento sería? Sí, son archivos consentidos que nunca fueron divulgados. Pero me van a disculpar, pero yo en detalles no quiero entrar, porque eso yo acá no vengo a exponer la vida íntima de ninguna persona. Abogado, ¿y cuál sería el objetivo entonces de esta mujer? Bueno, y el objetivo sería destruirlo a él, destruir su imagen. ¿Por qué? Porque así como he dicho, porque me estaban entrevistando previamente tu compañera y voy a volver a repetir lo que dije. Sí, ya. Mi representado es un héroe nacional. Sin embargo, él el día de ayer fue tratado como un vulgar delincuente, esposado, pese a que todos los periodistas que cubrieron el procedimiento vieron de que él en todo momento fue abierto, abrió las puertas, entregó todos los materiales a la fiscalía. Y nosotros negamos categóricamente la comisión de cualquier hecho punible. ¿No se borró ningún archivo como en un primer momento? Ningún archivo y somos los más interesados en que los archivos se periten. ¿No se llevó a difundir tampoco entonces? Por parte de mi defendido no. No sabemos por parte de la chica. ¿Ella tenía también entonces Ella tenía también el contenido. Y como vuelvo a afirmar, no se ha cometido ningún delito, mi representado es una persona de bien. Y aquí hay otros intereses oscuros detrás de toda esta... Dentro del cuerpo, o sea, intereses que involucrarían a gente del cuerpo. Exactamente, así mismo. ¿Qué intereses, abogado? Bueno, y son cuestiones del manejo del cuerpo de bomberos. ¿De la administración? De la administración. ¿Contra los Valdés? Contra los Valdés, porque no es la primera causa que hay en contra de esta familia. Orden de prisión para dueño de Curtiembre. La jueza Elsa Idoyaga ordenó la prisión preventiva para Rogelio Ferreira Martins, propietario de la Curtiembre World Trading Sociedad Anónima. El mismo está imputado por contaminar la laguna Cerro de Piquetecué, limpio. Asimismo, determinaron que Ferreira debe cumplir condena en la cárcel de Emboscada. Libertad ambulatoria para Rubén Valdés. La jueza Hilda Benítez Vallejos otorgó la libertad ambulatoria para el capitán Rubén Valdés. Además deberá pagar una millonaria fianza, prohibición de salida del país y algunas restricciones horarias. 300.000 dosis para marzo. El representante de la OPS en Paraguay, el doctor Luis Roberto Escoto, confirmó este viernes que al menos 300.000 dosis de vacunas contra el coronavirus estarían llegando al país en los próximos días del mes de marzo. Mediante el mecanismo COVAX, Paraguay ya destinó unos $50 millones para la compra de las mismas.
El diputado fallece por COVID-19. El diputado liberal Robert Acevedo falleció durante la mañana de este viernes tras estar internado por varias semanas en el INERAM. El parlamentario se encontraba en estado crítico y presentaba fallas en varios órganos a causa de un cuadro grave de COVID-19. Renunció ministro de Salud ecuatoriano. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, renunció este viernes tras el escándalo por su manejo del plan de vacunación contra el COVID-19. El caso estalló luego de que se publicara que familiares del ministro habrían sido vacunados contra el coronavirus a finales del mes de enero. Flamengo campeón brasileño. El Flamengo perdió anoche por 2-1 en su visita a Sao Paulo, pero aún así se consagró campeón brasileño a expensas del Internacional, que empató 0-0 con el Corinthians. Y finalmente hoy se confirmaba el deceso del diputado del PLRA, Robert Acevedo, conocido político del Amambay, que llegó a ocupar numerosos cargos realmente, tanto en su ciudad natal, Pedro Juan Caballero, en la gobernación, fue senador, también presidente de la Cámara de Senadores durante aquella crisis de marzo. Hay que señalar también de que se había opuesto en su momento a la llamada enmienda constitucional que había impulsado otros sectores políticos, y en su calidad de presidente del Congreso optó por la posición en minoría, pero finalmente se logró superar aquel escollo. También fue víctima de atentados, recordamos en el 2010, donde había fallecido su custodio y también su chofer. Él logró sobrevivir con 2 impactos de bala, inclusive había sido víctima de atentado también su radioemisora en Pedro Juan Caballero. En fin, parte un poquito de la ajetreada y hasta polémica trayectoria política de Robert Acevedo. Uno de sus hermanos, el intendente, confirmaba su fallecimiento. Recordamos que hace casi 2 semanas permaneció internado en cuadro crítico en el INERAM luego de su traslado, precisamente por su delicada situación, por complicaciones del COVID-19. Conversábamos precisamente hoy con el director del INERAM en torno al deceso del parlamentario liberal. Se desencadenó después de haber tenido eventos adversos. Ya llevábamos 30 días de la evolución de la enfermedad y lastimosamente con un final poco feliz. El hecho de que el mismo hoy a la madrugada presenta ya una clínica de lesión encefálica, motivo por el cual todas las medidas de soporte fueron retiradas. Y eso es el avance propio de la enfermedad en sí. Ya en el tiempo, la falta de oxigenación inicial en eventos adversos se manifiestan de manera temprana a las 72 horas. Pero en el caso de la persona que estamos hablando, por la inestabilidad hemodinámica, por el cuadro clínico que tenía, no pudo ser trasladado inmediatamente en ese periodo a unidades de imagenología de tal forma a determinar cuál era el grado de severidad de las lesiones que aparecen producto de los niveles críticos que presentó. Entonces le dimos el soporte necesario a las fallas múltiples que se fueron sucediendo y que las fuimos dominando en el tiempo, pero que finalmente con el evento adverso de la madrugada nos dimos cuenta de que bueno, la batalla estaba perdida cuando ya los signos clínicos de una lesión superior nos hacían desistir de toda posibilidad de seguir sosteniendo. Bueno, y los restos de Robert Acevedo van a ser velados en la sede de la municipalidad de Pedro Juan Caballero, según los datos. Y por supuesto esto generó también reacciones de distintos ámbitos. Uno de los tuits es de la propia Embajada de Taiwán en el Paraguay. Dice: expresamos nuestras más sentidas condolencias a la esposa y familiares del diputado Robert Acevedo por la pérdida de un gran amigo de Taiwán, quien visitó este país como presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso en mayo de 2017. Fortaleza
y consuelo a sus allegados. Y acompaña esta fotografía. Repetimos, el pronunciamiento en redes sociales de la Embajada de Taiwán. ¿Hay otras reacciones? Así es, de Celeste Amarilla de Voxia, la diputada allí está también pronunciándose a través de las redes sociales, específicamente Twitter, y menciona aquí en este comunicado: la multibancada del Partido Liberal Radical Auténtico de la Cámara de Diputados participa al profundo dolor que embarga a sus miembros la ingrata noticia del deceso de quien en vida fuera don Robert Acevedo, ex gobernador del departamento de Amambay, senador y expresidente del Congreso Nacional, y ejerciendo hasta este infausto momento el cargo de diputado de la Nación, hombre de pensamiento y acción liberal, cuya trayectoria ha dejado huellas de su personalidad política y ciudadana, demostrando responsabilidad y un alto compromiso con sus convicciones y especialmente con nuestra patria. Su partida deja un gran vacío en quienes hemos tenido la satisfacción de conocer y apreciar su calidad de persona. Transmitimos nuestras sentidas condolencias a familiares y seres queridos, en la seguridad de que Dios, en su infinita misericordia, les brindará ante tan irreparable pérdida la paz divina de la resignación, dice parte de este comunicado a través de las redes sociales hecha por la diputada Celeste Amarilla. Que corresponde a la propia Cámara de Diputados. Sí, también se arrogó el diputado Edgar Acosta, pero creo que también hubo otro pronunciamiento personal, digamos, de él, al igual que Celeste Amarilla. Hay que agregar también, mientras buscamos eso, que se decretó 3 días de duelo. Y lo va a reemplazar un sobrino, ahora me entero, Ramón Juan Manuel Ayala Acevedo, suplente y sobrino de don Robert Acevedo. Lo va a reemplazar, entonces era su suplente, digamos, en la lista, porque él se había presentado por una lista regional, digamos, por supuesto también con un respaldo de su partido. Bueno, ahí está el otro pronunciamiento a través de las redes, el diputado Edgar Acosta Alcaraz. Sí. Esta profunda tristeza me causa la muerte del compañero de lucha Robert Acevedo. Mis pésames a familiares y amigos del apreciado correligionario, menciona en parte de su tuit también. Bueno, tenemos que repasar nuevamente lo que informaba hoy el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, en su informe semanal, y lo más relevante, además de este sostenido avance de contagios. Siempre estamos reportando de manera diaria, hace 2 semanas prácticamente, entre 1.000 y más de 1.000 nuevos contagiados, y los fallecidos están allí entre 16 a 20 prácticamente en forma diaria. Y decíamos que lo más trascendente, además de la llegada de los 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, es que finalmente hoy el mecanismo COVAX, a través de la representación local de la OPS, confirmaba por lo menos que vamos a recibir 304.800 dosis de la AstraZeneca. Así es, y Paraguay va a recibir antes del 15 de marzo, es la promesa, las primeras 36.000 vacunas de AstraZeneca adquiridas a través del mecanismo COVAX, parte de una remesa que ya mencionabas vos. La cantidad de ese mecanismo, según anunció este viernes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, también habló acerca de una desaceleración en cuanto a los contagios, algo positivo también dentro de todo, Silvio. Es así, y vamos a ir acompañando, lógicamente, los reportes diarios, como lo venimos haciendo desde la cartera de Salud Pública. Hay que agregar, sin embargo, que en cuanto a internaciones, por ejemplo, a nivel del INERAM, también del propio IPS, el Hospital Nacional, están ahí al tope, casi llegamos estamos al límite. Claro, los centros asistenciales de mayor complejidad están rebasados. En parte también de su conferencia rutinaria, o sea, ya habitual, mencionó que ese volumen restante, porque va a ser por lotes, o sea que va a estar distribuido esto, ¿verdad? Va a llegar entre marzo y mayo en un suministro gradual, allí está, y sostenido en los próximos 3 meses. Es lo que se espera, entonces, primero
36.000 dosis para la primera quincena de marzo y luego ya de manera un poco más progresiva hasta el mes de mayo completar estas 304.000 dosis de parte a su vez del compromiso asumido por el mecanismo COVAX para nuestro país. En lo que hace al informe COVID, esta semana también ha sido muy importante. Se ha producido la llegada de las vacunas y se ha iniciado la vacunación para nuestra primerísima línea con un énfasis particular en la gente que trabaja en terapia intensiva, en los pabellones de contingencia y la gente de apoyo diagnóstico. A esta altura, creo que el gráfico no es muy visible, pero estamos por encima de las 1.300 vacunaciones al día de ayer. Bueno, hoy continuamos con eso y creemos que ya en los próximos días vamos a poder cumplir con esta primera meta. Hay departamentos como el de Alto Paraná que ya han cumplido con su meta de vacunación. También en el día de la fecha he recibido la notificación del mecanismo COVAX respecto a la llegada de las vacunas. En ese sentido, como ustedes saben, estamos esperando la llegada de las vacunas AstraZeneca. El número confirmado para este trimestre, que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es de 304.800 vacunas. Estas van a ir llegando al país conforme a las posibilidades logísticas del mecanismo COVAX. Aquí es importante señalar que esto depende no solamente de la capacidad de distribución a partir del centro de donde van a partir, que es en Países Bajos, sino que también depende de la entrega gradual que provea el fabricante al mecanismo para ir dando. La expectativa en términos generales es en la cuarta semana del mes de marzo, ¿verdad? No obstante, existe un número de países en el mundo, 9 de ellos en nuestras Américas, que debido a que han hecho un trabajo temprano y eficaz en términos de la aprobación de su plan de vacunación, tanto técnica como normativamente, resoluciones respaldatorias, pagos, etcétera, entonces van a tener una asignación anticipada de estas vacunas que se esperan antes del 15 de marzo. Entre esos países está Paraguay, y esperamos un primer lote de 36.000 vacunas para esa fecha y el resto del remanente de las 304.000 entonces van a ir suministrándose de manera sostenida y gradual a lo largo de los próximos 3 meses. Para el final de año esperamos la provisión completa de las 4 millones y casi 4.300.000 dosis que están previstas a través del mecanismo COVAX. Bueno, hay que agregar también, Judith, que a la fecha y de acuerdo a la página oficial del Ministerio de Salud son 1.360 los trabajadores de salud de primera línea, como se llaman, y que están asignados a terapias COVID, exclusivamente terapias COVID, 1.360 los profesionales de blanco vacunados hasta el día de hoy. Bueno, ahora cambiemos de tema, pero está relacionado también a toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo, porque hablan de nuevas restricciones en los puntos fronterizos, específicamente con Foz de Iguazú, que anunció el intendente acerca del refuerzo de controles anti-COVID, específicamente el control de ambulancias con chapas extranjeras que ingresen al país. Solamente van a poder hacerlo con previo aviso y si hay una indicación médica al respecto. Afirmaron que los controles también se van a hacer dentro de la ciudad, especialmente a los vehículos con placa extranjera, con resultado incluso PCR negativo, menciona esta información. No específico si se va a aplicar multas, o sea, no especificó todavía, ¿verdad? Pero en las próximas horas se van a dar a conocer las medidas que va a tomar la comuna de Foz con respecto a estos controles que se van a intensificar a raíz de la cantidad de contagios que se está dando allí en ese punto. Es así, hay que agregar también que no solamente en Foz de Iguazú, sino a nivel de la del propio estado de Paraná. Se están tomando medidas más fuertes, digamos. Y también hay que indicar que Foz de Iguazú últimamente era
Es prácticamente una relajación total. Allí ellos no tenían, no sé si no implementaron luego, por ejemplo, el sistema de lavado de manos, por ejemplo, para ingresar a un comercio. Solamente en los shopping, por ejemplo, te exigían que tengas tapabocas, y cada uno tenía que tener su alcoholcito en gel, no es que te proveían allí ni tenías a mano. Me consta que ellos no utilizan el lavadero así como en nuestro país. Sí, no utilizan, así es, solamente el tapabocas si están en lugares cerrados y como mencionabas vos, el alcohol para poder ingresar. Y la toma de temperatura en algunos que otros establecimientos. Sí. Así mismo. Bueno, mientras hoy también se reportaba el hallazgo en Costa de Marfil, África Occidental, de otro cargamento. Otro récord de paraguayo. Cocaína que habría partido también de Paraguay. Sí. Ayer se daba también este allanamiento donde se encontraron tambores con productos químicos. Ahora lo último es que Diego Isaac Benítez Cañete, en este caso gerente y director presidente de Pinturas Tupá S.A., la firma, la persona jurídica que realizó esa exportación en diciembre pasado de 5 contenedores que tenía como destino final Israel. 3 de esos contenedores contenían 16 toneladas de cocaína. Y este señor, Diego Isaac Benítez Cañete, finalmente es convocado a prestar declaración, suponemos indagatoria, ante la Fiscalía Antinarcóticos el próximo martes. A cargo la investigación, del agente fiscal Elba Cáceres y otros 3 o 4 coadyuvantes que también le están acompañando en estos trabajos. De momento esperando su voluntad de que se presente, porque de acuerdo a la información que manejamos no se tiene información sobre su paradero. Eso yo al menos me temía luego que pueda darse, ¿verdad? Más allá de que el día de los allanamientos, esa noche, él se presentó en uno de los sitios. Cuando concluía ya la intervención del fiscal Roig, se presentó a la casa de sus padres. Ya, porque inicialmente era que estaba don Isaac nomás en uno de los puntos allanados y después la fiscal Elba Cáceres habló acerca de esta situación que no lo estaban pudiendo ubicar. Entonces finalmente se lo espera. ¿Sería para una indagatoria esto? Sí, es lo que se estima, ¿verdad? No se habla de ninguna medida restrictiva de libertad aún con relación a él, pero hay que agregar también que le requisaron su teléfono. Bueno, y aparte de Pinturas Tupá, también él figura como el responsable de Envases Paraguayos SRL. Envases Paraguayos SRL. Que forma parte del conglomerado. Claro, un conglomerado de empresas de su padre, la familia, y que están administrando ya los hijos actualmente. Así hace mismo un tiempo ya. 50 minutos de las 17, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más información aquí en Noticiero Central, ¿verdad? Ya venimos. Bueno, decíamos que hoy tomaba estado público también otra mega incautación de cocaína, más de 1 tonelada, esta vez en Costa de Marfil, en la zona de África Occidental. Y, por supuesto, esto trascendió porque se señala nuevamente que la carga habría partido de nuestro país, de Paraguay, según los reportes de aquel país africano. Conversábamos sobre este tema con la titular de la cartera de Senat, la abogada Zully Rolón, quien señaló la posibilidad de que esta carga se pudo haber contaminada, la carga ilícita, en el trayecto precisamente a ese país africano. Nosotros tenemos una red global de aduanas que permanentemente estamos revisando este tipo de envío, ¿verdad? Pero de ninguna manera nosotros podemos decir de que esa cocaína haya provenido de Paraguay, ni siquiera la aduana de Costa de Marfil dice eso. No tenemos ninguna información oficial y es así que nosotros, como Paraguay, solicitamos que nos envíen algún tipo de documentación que tenga y que diga que eso es así. Son una especie de bolsas de fútbol de mano en las que estaban cargadas estas, y justamente la aduana de Costa de Marfil dice que es la típica, que le llaman ellos rip-off inducido, que quiere decir
la contaminación en tránsito, porque son esos bolsones tipo polizonte que uno puede tirar, cargar en los buques o ingresar en algún contenedor. Nosotros pedimos número de precintos, etcétera, o algún tipo de documentación que diga que es de Paraguay, porque de ninguna manera es así. Es diferente a este de Hamburgo, que fue con un documento de embarque de Paraguay, tenía un destinatario, tenía embalado en un contenedor, etcétera. Generalmente, por lo que nosotros manejamos en el medio de Costa de Marfil, y tampoco quiero hablar por otro país, ¿verdad? Pero generalmente lo que a ellos les llegan son de Ecuador. ¿Cuánto sería el peso de esta carga? No tenemos idea nosotros porque no nos llegó a nosotros ninguna información oficial. Nosotros, de las publicaciones que la prensa paraguaya sacó, preguntamos y serían aproximadamente 1 tonelada. Ministra, en relación al allanamiento, ese químico, ¿qué avances hay dentro de esta investigación? Y sobre todo porque también la Senat es uno de los entes reguladores en relación a quién importa y quién compra y para qué su utilización. ¿Cartopar tenía alguna autorización para adquirir? ¿Respondió si tenía el uso que le iba a dar? Sí, en verdad ese lugar es un lugar que pertenece a un miembro de la familia Benítez, que son parte de Envases Paraguayos, SRL. Y supuestamente está alquilada ese lugar, que también ya se refirió a eso la fiscal. Y contestando tu pregunta, ese producto químico es utilizado en la industria, pero también es utilizado fundamentalmente en la elaboración, producción o disolvente de la cocaína. Todo este tipo de productos están regulados y deben ser autorizados por la Secretaría Nacional Antidroga. En este caso, por ejemplo, ese producto tiene que ser la empresa que quiera trabajar con eso para elaborar sus productos, tiene que inscribirse, tiene que solicitar la previsión que se llama, que es la cantidad que necesita. Eso se analiza si va o no con su producción, etcétera. Tiene una serie de procesos. No tenían autorización. Y no tenía autorización. Nuestro objetivo principal es, como estoy diciendo ya hace unos días, desarticular la logística. Nosotros como Senat estamos conociendo paso por paso, punto por punto el proceso, por donde, de la manera en que se envió esto. También con eso y con los reportes que vamos a tener de Alemania, con los que ellos nos remitan los detalles, vamos a poder determinar si eso fue cargado aquí en Paraguay o fue cargado en otro lugar y utilizaron a Paraguay como un tránsito, etcétera. Bueno, en esta última parte la ministra de la Senat, Zully Rolón, hacía referencia al hallazgo en la víspera de 117 tambores de 190 litros cada uno, esos tambores, en un depósito en Mariano Roque Alonso que, bueno, se allanaba ayer, dábamos también amplia cobertura. Ahí tenemos la cantidad de acetato de etilo, que tiene un uso lícito, pero también puede tener un uso ilícito. El uso industrial lícito es para la elaboración de pinturas, solventes, thinner, en fin. Y son 22.230 litros, Judith. Sí. Y la compra legal, digamos, para uso industrial ronda $83 el litro. De lo que se infiere que ese costo de 117 tambores con 22.230 litros habría costado unos $1.845.090. Pero no solamente es para uso industrial, sino este producto es muy requerido por las organizaciones de tráfico de drogas para precisamente el proceso final de elaboración de la cocaína. Reemplaza a la acetona, por ejemplo, según los entendidos en la materia. Y fíjense que para el uso ilícito el costo es 4 a 5 veces más, inclusive haciendo simplemente por 4, entonces tenemos un valor de $7.380.360.
Esto se halló y se requisó de este depósito. Se accedió también a un contrato de alquiler. Este depósito estaba a 30 metros nada más que el local de Cartopar, en el barrio Arecayá de Mariano Roque Alonso, y por supuesto forma parte también ya de esta investigación que se originó en nuestro país a partir del hallazgo de la mega carga de cocaína en Europa. Acetato de etilo, considerado como un precursor químico. Sí. Sí. Es lo que decía también la ministra de la Senat. Es momento de dar paso a nuestra compañera Evelyn Velázquez. Vamos a saludarla ya a continuación. ¿Cómo te va, Evelyn? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. ¿Recuerdan este caso bastante particular que se daba exactamente el 3 de febrero sobre la avenida Sacramento, específicamente el barrio Trinidad, donde esta joven fue aparentemente víctima de unos presuntos secuestradores? Así que estamos a poco de cumplir un mes y hoy queremos conocer cuál es la situación de Jessica Clemote, cómo continúa este trabajo de investigación, cómo es su día a día a partir de ahora. Jessica, gracias por recibirnos. Queremos saber si tenés un acompañamiento también, cómo va el avance en cuanto a la Policía Nacional y la Fiscalía. Buenas tardes, antes que nada para todos. Realmente no. Y es un no rotundo y con mucha indignación también, ¿verdad? Porque como la gente vio en el video, lo que a mí me ocurrió no fue algo leve, y yo no, hasta hoy día yo no tuve ningún tipo de retorno de ninguna entidad, no tuve respuestas, no tuve ningún seguimiento, nada, ¿verdad? Y fue justamente eso lo que me indignó de haber atravesado por una situación tan drástica, tan fea, y no tener retorno y no tener ninguna respuesta o solución por parte de la gente que tendría que estar cuidándonos, ¿verdad? Jessica, sabemos que fue un momento bastante desagradable, pero nos gustaría que vuelvas a recordarnos cómo fue. ¿No hubo ninguna amenaza previa dentro de tu entorno familiar? ¿Nunca tuviste algún inconveniente con nadie? ¿Cómo fue ese día, ese 3 de febrero? No, o sea, nosotros somos como en ese momento ya había comentado también, somos familias trabajadoras, tanto la familia de mi novio como la mía, o sea, comerciantes que vivimos al día a día, no tenemos enemigos, no le debemos plata a nadie, nadie nos debe, qué sé yo, o sea, para decirte que tenemos personas que nos amedrentan, no, ¿verdad? Entonces, ese día fue un día normal de trabajo para mí, que yo me fui, a entregar mis cosas de mi negocio. Y cuando estaba entregando mi último pedido en la zona de IPS más o menos, fue allí de que me atacaron dos personas. Y en un principio yo pensé que querían robar el vehículo, ¿verdad? Hasta que, a los jalones, pelo, estirones, qué sé yo, la persona que me tenía sometida me quiere meter al otro vehículo. Entonces fue ahí realmente que yo entré en pánico y me defendí como con todo lo que tenía para que no logren meterme a ese vehículo, ¿verdad? Y al final ellos se dieron a la fuga, no robaron absolutamente nada. Mi vehículo se quedó con la llave puesta, con mi cartera abierta, había dinero que yo había sencillado para dar de vuelta a mis clientes, o sea, no se robó absolutamente nada. Y aparte del susto, sí te quedaste con algunas heridas. También, claro, en la parte física, ¿verdad? O sea, yo tuve muchos golpes en la cabeza con el arma, o sea, todo eso se ve en el video, ¿verdad? Tuve lesión en el oído, o sea, tuve ese ruidito así, molestias por una semana más o menos, una cantidad de golpes en todo el cuerpo, que en el momento pues vos no te das cuenta y después con los días te empieza a doler acá, allá, qué sé yo, ¿verdad? Entonces sí, o sea, yo me quedé con una lesión física y emocional, ¿verdad? ¿Fuiste posteriormente a realizar la denuncia pertinente y lo que nos comentabas, ¿verdad? ¿Cómo avanza la investigación con respecto a este tema? ¿Te volvieron a llamar de la fiscalía? ¿Algo? ¿Cómo avanza? Es una manera de decir, ¿verdad? Porque
no avanza para nada. Nosotros averiguamos por cuenta propia la situación en la que se encontraba mi carpeta, expediente, caso, no sé cómo se llama, o sea, cómo se le dice de manera técnica, ¿verdad? Y nada, está suspendido ahí, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de avance, no hay ninguna novedad, no hay ningún tipo de noticia o nada. Porque robo no fue, hurto lógicamente tampoco, siendo que te agredieron. Claro. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Cómo queda el caso? ¿Qué es lo que presumen ellos? Al menos ese día posterior al hecho. Y bueno, mi caso se caratuló como intento de hurto agravado, cosa que nosotros realmente insistimos muchísimo en que no fue un intento de hurto, porque no me robaron absolutamente nada, ¿verdad? O sea, si una persona tiene intenciones de robarte algo, el vehículo, ponele, pero ya no puede llevar el vehículo, por lo menos va a llevar lo que encuentra ahí, no sé, el celular, cartera, dinero, qué sé yo. No robaron absolutamente nada. Es más, si uno ve el video de manera lenta, vamos a decir, se puede ver incluso que la persona que sube a mi vehículo ni siquiera sube las dos piernas al vehículo. O sea, tipo, se mete al auto y espera que el otro me ataque todo y después se va, le mira a su compañero y se baja y se va otra vez, ¿entendés? O sea, intenciones de robar el vehículo no había, tampoco de robar nada de lo que había ahí. Y a mí me decían, cállate y subite. O sea, ¿para qué me van a querer subir al otro auto si me van a robar el vehículo, ¿verdad? ¿Cuántos hombres eran? Los que descendieron del vehículo eran 2. Y uno quedó, o sea, el conductor del otro vehículo. 3 serían en total, ¿verdad? Y desde ese día seguramente ya tu estilo de vida también es diferente. Hablar de que fue un shock demasiado grande para vos. Sí, rotundo. O sea, mi día a día es así. Yo salgo de mi casa, de acá de mi casa, y sí o sí alguien me tiene que acompañar para hacer mis cosas. Y tengo que depender de que vos te liberes para poder acompañarme. Es todo un tema, la verdad. O sea, yo no llevo una vida normal, o por lo menos como era antes, de ser libre de hacer mis cosas, ¿verdad? O sea, yo me voy a hacer alguna actividad y mis amigas me acompañan hasta que yo me suba a mi vehículo. Si subiste, yo te miro. Claro. Y no podemos vivir así, ¿entendés? Siendo que las personas que deberían estar como yo estoy, están por ahí, campantes, no sé si en Asunción o vacacionando por dónde. Lo que sí, ellos están gozando de su libertad plenamente, ¿verdad? Ahora, Jessica, para cerrar entonces, un pedido a nuestras autoridades de tu parte, teniendo en cuenta lo que te pasó, tu mala experiencia y bueno, cómo estamos a punto de cumplir ya un mes de este hecho. Claro, pero no es un pedido de Jessica para lo que le pasó a Jessica. Hay millones de casos y todos quedan inconclusos, ¿verdad? Yo considero de que esto es una cadena, de que cada ente o cada entidad tiene cierto tipo de responsabilidad y, bueno, cuando cumple su obligación o su responsabilidad, tiene que entrar la otra entidad o el otro ente o el otro departamento, o sea, todo debería de ser una cadena, el sistema en sí, ¿verdad? Y eso es lo que no está funcionando según lo que yo veo, ¿verdad? Porque acá la culpa no es que la fiscalía no hizo tal o cual cosa, o que la policía, o que nadie hizo nada en un conjunto en general, ¿entendés? Entonces es como que yo tampoco puedo culpar a fulano, a mengano o lo que sea, porque es un conjunto de hacer nada, de estar en sus puestos sin hacer nada, porque no hubo avances. O sea, a mí no me llamaron a decir, perdimos la pista hacia Mariscal López, el vehículo se fue hacia tal parte, nada, o sea, nada. Los datos y todas las evidencias que nosotros llevamos a la fiscalía tienen justamente porque nosotros llevamos, ¿entendés? O sea, ellos no aportaron ningún tipo de dato, de información, la policía, o sea, nada, ¿verdad? Entonces, nosotros nos quedamos con lo que sabemos y con lo que averiguamos nosotros por nuestro medio otra vez. Esta entonces es la versión, compañeros televidentes, de Jessica Clemote. Las imágenes que realmente son contundentes, como pueden observar, ella fue agredida, inclusive quedó con secuelas, tuvo que seguir un tratamiento médico posterior a esto. Y ahora lo que más preocupa a la familia es la seguridad de la joven, que ella pueda seguir con sus actividades laborales de manera tranquila y que también siga teniendo, o al menos a partir de ahora, una respuesta por parte de nuestras autoridades con respecto a su caso.
Recordamos el caso, por supuesto, Evelyn, y nos preguntamos nosotros qué criterio se tuvo a la hora de calificar al menos la investigación inicial, porque hurto agravado. En grave tentativa. ¿Cuál es el criterio? Y teniendo en cuenta las con... imágenes que estamos observando que en ningún momento se enfocaron en los objetos, despojarle a ella despojarla, de o tanto como del vehículo, por ejemplo. Otro aspecto que me resultó llamativo, yo después de haber hecho la cobertura también de este caso, me comuniqué con el comisario Nimio Cardoso porque inicialmente la gente antisecuestro es la que estaba investigando y mencionó que no, que a partir de ahora pasó la investigación, tengo a una entendido, fiscalía ordinaria. Sí, a la fiscalía, que antisecuestro ya no está investigando este caso. Alguien tendría que tomar en serio realmente esto que aconteció con esta joven y sobre todo brindar la seguridad que ella requiere para su movimiento diario. No se consigue que ella tenga que estar manejándose de la forma en que nos acaba de contar. Y queda la incertidumbre porque uno no sabe cuál era la intención de estos delincuentes. Gracias, querida Evelyn. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. 18 con 15 minutos. Tenemos que cambiar de tema. Así es. ¿Qué tenemos a continuación? Lo de Fernando de la Mora. Exactamente. Presten mucha atención a este video. ¿Qué hora llegaste ahí? 5 y alguito allá. Bueno, el hecho en sí se registró cerca de las 5 y media, porque estábamos por la zona cuando fuimos alertados también de este acontecimiento que sorprendió a este empresario de nacionalidad española, que se dirigía a su lugar de trabajo. Todos los días él suele hacer, rutina, suele hacer este trayecto. Sale de su casa muy temprano, cerca de las 5, para ir hasta San Antonio. Información que evidentemente era manejada por esta banda de asaltantes que utiliza esta estrategia. Vestirse como agentes de la SENAT. Al menos esa es la información preliminar, que son falsos agentes. Que tienen los chalecos antibalas con la inscripción de SENAT, incluso el kepis con la insignia, tenían armas cortas y armas largas, tenían tapabocas, otros estaban incluso con pasamontañas, bien equipados estos delincuentes para poder cerrarle el paso a este empresario español antes que salga de su casa, porque el portón es basculante. Cuando se abrió el portón basculante, corredizo más bien, ¿qué hicieron los delincuentes? Irrumpieron inmediatamente al condominio, porque es un condominio allí de Fernando de la Mora, zona norte, y metieron su automóvil los asaltantes. Un Toyota IST, me parece. De color gris, que incluso de acuerdo a las primeras informaciones, no está denunciado como robado porque tenía la chapa, incluso, podría no corresponderle tampoco, ¿verdad? Pero según lo que se tiene en cuanto a información, no hay datos de que se haya denunciado. En minutos fueron suficientes para que puedan alzarse con la millonaria suma que iba a ser destinada para el pago de funcionarios hoy. Ya, claro, fin de mes. Fin de mes, ¿Y cuánto finalmente llevamos? Se hablaba entre 18 a 20. Sí, 18 a 20, pero según lo que especificó, el empresario sería como 18 millones, que estaba allí adentro de la camioneta ya, como para llevar. Pero atención con esta parte que medio que pasa desapercibida la imagen. Ellos intentaron ingresar a la casa. Sí, le vi a uno de los delincuentes pateando la puerta incluso. ¿Y qué hizo don Luis, que es la víctima? Cuando vio que su familia salió, él corrió y les metió adentro. Entonces un asaltante le sigue, pero él logra cerrar, pero hay un forcejeo ahí, pero logra llavear la puerta. Y por así fortuna, frustra el ingreso de los asaltantes a la casa, que evidentemente buscaban más dinero. Pero el otro intentó otra vez forzar la puerta pateando. Quedó incluso la marca. Hoy estuvimos por allí, fuimos los primeros en informar sobre este hecho. El momento de que trata de robo agravado. Ahí está. Asalto tipo comando. Con falsos agentes aparentemente de la SENAT, vestidos así. ¿Sabes por qué hacen eso? Hay testigos incluso que vieron ese momento. ¿Pero qué pasó? Ellos creyeron que se trataba de un operativo antidrogas. Sí, pero le he visto a un hombre pasar y pasó luego a la otra acera. Esa es la gente que pasaba, pero la gente del condominio. Dice que en un condominio, al pasar ese portón, hay como 10 departamentos por ahí en un mismo sitio. Y hay personas que vieron, pero obviamente, si bien se sorprendieron, no llamaron a la policía porque creyeron que se trataba de un operativo antidrogas. O sea que ese probablemente sea uno de los objetivos de estos asaltantes al vestirse como agentes de la SENAT. Hay una nota con el comisario José Portillo que nos hace un resumen sobre las informaciones recabadas con respecto a este hecho. Una víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la SENAT. 2 de ellos con pasamontaña, pidiendo el maletín correspondiente. En el maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y
su notebook. Bueno, ¿le interceptaron cuando ella estaba en la calle o le llegaron a la casa, comisario? Él estaba por salir, estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron 2 personas a pie y después posteriormente en marcha atrás ingresó el vehículo IST. ¿De qué color es el vehículo que utilizaron? Gris el vehículo. No se tiene mucha información todavía sobre ellos, comisario, sobre el vehículo, si fue robado, ¿no? No, todavía no tenemos la chapa identificada, pero estamos rebuscando si verdaderamente fue robado el vehículo o no. ¿Cuánto se llevaron estos delincuentes? Según manifestaciones de la víctima, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Bueno, información exacta que evidentemente tenían en su poder estos delincuentes, comisario. Evidentemente. Ahora, ¿dónde queda el lugar de trabajo de esta persona, la víctima? La víctima tiene su lugar de trabajo en San Antonio, tiene una transportadora de combustible. ¿La identidad de la víctima tenés que decir? Luis Alberto Ramallo, 47 años, español. Y aprovecha las super ofertas por vuelta a clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en notebooks, impresoras, computadoras all-in-one, celulares, tablets y mucho más. Escucha esta super oferta. Impresora Epson Full Color. Precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes y ahora a solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519 4000 también a través de las redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Asaltan con chalecos de Senat. Un empresario de nacionalidad española fue víctima de un asalto por parte de desconocidos que portaban chalecos de la Secretaría Nacional Antidrogas. El hecho ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora. Orden de prisión para dueño de Curtiembre. La jueza Elsa Idoyaga ordenó la prisión preventiva para Rogelio Ferreira Martins, propietario de la Curtiembre World Trading Sociedad Anónima. El mismo está imputado por contaminar la laguna Cerro de Piquetecué, limpio. Asimismo, determinaron que Ferreira debe cumplir condena en la cárcel de Emboscada. Libertad ambulatoria para Rubén Valdés. La jueza Hilda Benítez Vallejos otorgó la libertad ambulatoria para el capitán Rubén Valdés. Además deberá pagar una millonaria fianza, prohibición de salida del país y algunas restricciones horarias. 300.000 dosis para marzo. El representante de la OPS en Paraguay, el doctor Luis Roberto Escoto, confirmó este viernes que al menos 300.000 dosis de vacunas contra el coronavirus estarían llegando al país en los próximos días del mes de marzo. Mediante el mecanismo COVAX, Paraguay ya destinó unos $50 millones para la compra de las mismas. Israel. La mitad de su población ya se vacunó. Israel continúa con su rápida campaña de vacunación contra el coronavirus y este viernes superó una cifra simbólica. Administró al menos una dosis a la mitad de su población, mientras que más de un tercio ya recibió la segunda. Duelo de necesitados en Luque. Sportivo Luqueño y 12 de octubre se enfrentan hoy desde las 19:30 horas en el Estadio Feliciano Cáceres por la quinta fecha del torneo Apertura 2021. Ambos están comprometidos en la tabla de promedios. Nos vamos hasta la zona este del país donde finalmente se logró la detención de este hombre vendedor de frutas también de la vía pública que agredió salvajemente a un niño en estado de calle. Tremendas estas imágenes que generaron verdadera indignación en las redes sociales. Finalmente el sindicado agresor fue detenido. Víctor Hugo Benítez, de 23 años de edad, se presentó ante las autoridades policiales. Él mismo contaba con una orden de captura por haberle propinado una golpiza a un menor de edad
el cual fue registrado por un testigo y se hizo viral en las redes sociales. Esta persona se presentó a instancia del Ministerio Público en la unidad penal número 10, en donde él voluntariamente se presentó. De inmediato esa unidad dispuso la aprehensión del mismo. Él se encuentra privado de su libertad en la dirección de policía. Esta persona admitió este hecho que se pudo hacer viral gracias a un video registrado donde le está pegando a un menor. Efectivamente, él manifestó de que se trata del mismo, que en esas imágenes se lo ve agrediendo a este menor. Manifestó sentirse bastante arrepentido de lo acontecido y que actuó bajo los impulsos de nervios ocasionados supuestamente por este menor. Bueno, son circunstancias que él en la instancia pertinente a lo mejor va a ser consultado y va a tener que dar su descargo. ¿Tiene algún antecedente penal esta persona? No, él por lo menos en los registros informáticos de la Policía Nacional no registra ningún tipo de antecedentes. Bueno, y ya está a cargo también del Ministerio Público y la dirección policial, como bien decías, comisario. Es así, como había manifestado al inicio de la entrevista, este hecho se había suscitado durante la primera quincena del mes de enero. Bueno, nosotros tratamos de identificarlo. Esto fue hecho, puesto a disposición su identidad del Ministerio Público. Él tenía una orden de captura. Presumo que tomó conocimiento de que tenía esta restricción de libertad en contra y motivo por el cual él el día de hoy se presentó en el Ministerio Público. El detenido admitió el hecho y dijo sentirse muy arrepentido y ya está a disposición del Ministerio Público. Y hablábamos esta semana del desarrollo de exámenes de admisión para la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, pero hoy ya tenemos que hacer mención al tradicional bautismo que se ha registrado, digamos, en modo COVID, entendemos. Alejandra Pereira, adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Y ya está culminando lo que fue esta fiesta de ingreso acá en Medicina 1. Quiero que observen ya, se puede ver rastros del cabello de los ingresantes. Sabemos que es una tradición para estos bichos que se corten justamente el cabello y que esto posteriormente se utiliza para la confección de pelucas que son donadas para los niños con cáncer. Esto empezó, me decían algunas personas aquí del lugar, a las 4:30 de la tarde, y como pueden observar ahora, ya de a poco la gente se va movilizando, ya se están desmontando todo lo que se ubicó aquí en inmediaciones de la facultad. 150 los ingresantes aquí en la sede central. Un orgullo realmente, teniendo en cuenta de la difícil situación por la que estamos atravesando. Ellos de igual forma, ¿verdad? Con todo lo que implicó el estudio también a través de todo lo que sea digital. Ellos, bueno, estuvieron probando y finalmente hablamos de 150 los que ingresaron. Voy a ver si puedo acercarme acá a uno de los bichos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para C9N. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es tu primer intento? No es mi primer intento. Sí, ¿qué tal la sensación después de mucho esfuerzo? Teniendo en cuenta también la situación complicada, cómo fue para estudiar. Y la verdad que fue todo muy complicado por el tema de la pandemia mismo luego. Y bueno, se dio. Estoy muy feliz, muy emocionado. Sí, ¿tu familia también que te acompaña? Sí, claro que sí. Así mismo. Sí. ¿En qué puesto ingresar también? 132. 132. ¿De dónde sos? De Aregua. De Aregua. Qué gusto. Estamos viendo que la mayoría de los que ingresaron también ya se retiraron. Sí, porque la facultad mismo prohibió luego que... ¿A qué hora empezó todo? Y las 12 se rindió y 2 horas y algo duró el examen. Este fue el último examen, ya tenías prácticamente No, con este examen yo entré. O sea, estaba adentro pero por 2 puntos y ingresé con este examen. Qué suerte. ¿Tu nombre? Pablo. ¿Tu apellido? Maíz. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Muchas felicidades. Dale, gracias.
Bueno, ahí tenemos a uno de los ingresantes que logramos encontrar también aquí, compañeros. Y este es el movimiento que se tiene ya a estas horas. Como bien ya lo mencionaba, a las 12 entonces empezó el examen y ya la facultad aparentemente no permitió que se extienda esta tradicional fiesta de ingreso hasta altas horas, teniendo en cuenta también toda la situación pandémica por la que estamos atravesando. Ahora este es el panorama. Vamos a ver si podemos ingresar y si la encontramos también a otros ingresantes. 150 el cupo que cada año, bueno, permite también la Facultad de Medicina para nuevos estudiantes. Aquí estamos viendo a los dioses también, personas que se encargaron justamente de la organización de todo lo que representa justamente ingresar a la Facultad de Medicina y de la importancia que tienen los médicos para nuestro país, por sobre todo. Vamos a ver si podemos conversar acá con alguien. Buenas, ¿qué tal? Estamos en vivo para C9N. ¿Cómo estás? Ustedes son los organizadores de todo esto. Sí, somos los estudiantes del último año de medicina. Sí. ¿Y cómo se sienten nuevamente teniendo en cuenta toda esta pandemia, que igual se pudo realizar toda esta fiesta? Y para no dejar pasar y que no estén tan solos, tratamos de hacer algo dentro de las posibilidades. Hizo todo un protocolo para que no se vayan habiendo ingresado, pero así como un día normal de su vida, porque estudiaron todo un año en pandemia, entonces hicimos lo que pudimos. No fue como todos los años, pero se hizo algo. Sí. Y eso, pero esperamos que haya pasado bien. Sí. Nos decían también justamente eso, todo teniendo en cuenta el protocolo COVID, también para que se pueda resguardar también la integridad. Claro, tipo usando tapabocas, el que se quería bautizar se bautizaba, le llevamos a un lugar acá cerca, el que quería cortarse el pelo, llevaban una soga cada 2 metros, se lavaban las manos, se le cortaba el pelo y después se quitaban una foto con su papá y ya se iban, para que no tengan que quedarse acá y no estemos aglomerados ni nada de eso. ¿Cómo te sentís ya en el último año? Felices, cansados porque la pandemia nos costó un poco más, pero felices de llegar hasta donde estamos, digamos, otra vez. ¿Tu nombre? Jazmín Villalba. Jazmín Villalba, dale, de nada, de nada. Ahí con una de las diosas, entonces ya explicando un poco todo lo que fue estos preparativos, compañeros, y ya teniendo en cuenta también que se llevaron adelante todos los protocolos, o se tuvieron en cuenta, mejor dicho, todos los protocolos para lo que fue esta fiesta de ingreso, para no dejar pasar, decía Jazmín, para que ellos también se sientan orgullosos de todo lo que representa ingresar a la Facultad de Medicina. Entonces se hizo esto también para que ellos, bueno, tengan su bautismo finalmente luego de tanto tiempo, tantos meses de estudio. Es así, Alejandra, y saludamos entonces a los nuevos ingresantes a la Facultad de Ciencias Médicas para la carrera de Medicina y Kinesiología, respectivamente. Gracias, Ale. Gracias a vos, Silvio. Hasta luego. Hasta luego, compañera 18. Vení a Bristol y aprovechar las super ofertas por vuelta a clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en notebooks, impresoras, computadores, por supuesto también celulares, tablets y mucho más. La propuesta que te presentamos es esta flamante notebook HP 14 pulgadas más mochila de regalo. Precio normal 18 cuotas de 438.000 guaraníes. Pero ahora paga solamente cuotas de 259.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. También podés llamar al 519-4000 o encontrarnos en nuestra página en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Al fin, una noticia positiva para los trabajadores suspendidos asegurados del Instituto de Previsión Social es que la entidad dio a conocer en la tarde de hoy que este próximo miércoles 3 de marzo, se va a acreditar el subsidio a los trabajadores suspendidos por la pandemia. Son 18.000 los beneficiarios que cobrarán juntos, digamos, por los meses de enero y febrero, luego de que también el Poder Ejecutivo divulgara este decreto que habilitaba el desembolso. El IPS va a inyectar unos 5 millones de dólares con estos pagos.
por el mes de marzo se pagaría hacia fin del mes de marzo, según anunció Pedro Aya, gerente de prestaciones económicas, pero IPS todavía va a tener disponible 33 millones de dólares de los 100 que se había habilitado para el pago a los trabajadores suspendidos. Tenemos que hablar también de esta importante manifestación que se daba hoy en la zona de Luque. Siguen los problemas en las instituciones de enseñanza policial. Postulantes a la academia y el colegio de policía se manifestaron rechazando la evaluación médica practicada. Y como cada año el colegio y la academia de policía es centro de protestas luego de los primeros estudios que se realizan para el ingreso a esta institución. Ahora hay personas que se encuentran manifestando enfrente de la institución solicitando la revisión de los estudios médicos porque algunos alegan de que no pudieron ingresar o por su complexión física o por alergias que le aparecieron. Vengo a mandar a padrinaje, pues en horero yu, señorita Blanca, yu coa peore allá, ore de cuestión y tajala, supuestamente la médico acompañata la hora me bucuera, pero oye le dejan wala y estudio fuera, le mete, le hace firmar que no son auto para la academia y le dice que pueden retirarse, no le dan sus estudios y bien dice en la cartilla devolución dice y no le dan el examen médico porque son alérgicos al pasto, al polvo. Algunos le dicen que Ñanteco están muy flacos, otros que están un poquito gordos. Hay personas que no pasaron psicotécnico y están ahí. Están adentro. Como una persona que no tiene el perfil para poder desenvolverse dentro de la sociedad va a estar para tener que trabajar diariamente con esa persona. ¿Cómo va a tener un equilibrio emocional para enfrentar cierta situación? Todo lo que nos eliminamos ahora, nosotros pasamos el psicotécnico. Nosotros todos pasamos el psicotécnico y eso que no pasaron el psicotécnico, ahora pasaron todito el médico. A mí supuestamente se me dijo que yo soy alérgico al pasto. Yo desde que tengo 5 años juego en el pasto. Y no tiene sentido. Yo le dije, no puede ser por eso, me dijo. Y yo le dije, capaz no te pusiste nomás todavía bien, me dijo. Y se te obliga a firmar un documento y vos salís. Se te entrega a vos uno y vos tenés que firmar acá. Yo firmé el mío. Dice que no es acto. Mostrarle la cámara, por favor. Sí. Acá dice que supuestamente mi motivo de eliminación es según el artículo 54, 17.1, hipersensibilidad. Y ese supuestamente es porque vos salís al pasto. Y no tiene sentido. Sí, pasé psicotécnico. ¿Puedes hacerle una... Es más flaco que nuestro compañero Hernán. Date una vuelta. ¡Sacate tu remera, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! Él es Alexis, el que está gordo. ¿Cuánto pesas? 72 kilos. Y ellos te miden tu índice de masa corporal según tu altura. Y yo tengo 1,74. ¿Y cuánto? Y estoy en el normal, 72 kilos tengo. 72 kilos. Soy gordo. Sí. Por su parte, el director señaló que no se reverán los estudios médicos porque estos dictámenes los realizaron los profesionales de la salud en base a los parámetros existentes que han sido revisados por los postulantes y que firmaron un acta notarial que estaban de acuerdo. Todos los postulantes tuvieron acceso hasta esta parte del proceso. Esta parte del proceso en adelante, educación física y la parte de conocimiento son sumativos. Los resultados se suman. No así la parte de la evaluación médica, que son excluyentes. Para eso están los doctores, los médicos, quienes han evaluado y han, por decir, calificado, pero hasta donde sabemos, uno puede tener un estado atlético, pero tiene una masa corporal pesada o grande. Entonces, nuestro reglamento habla de hasta 27 y hay una tabla de evaluación para el efecto. Otras pruebas que serían también una suerte de sedazo para aquellos postulantes, entre ellos la prueba física y también la intelectual. No obstante, la queja es que aquellos que no pasaron el psicotécnico han pasado el examen físico y los que han pasado el examen psicotécnico hoy queda fuera de la institución.